Imagina estar en un funeral. El ataúd ya está cerrado. La ceremonia avanza en silencio absoluto. Entonces, un sonido rompe el aire. Un teléfono comienza a sonar. No viene de un bolsillo, no viene del público. El sonido viene desde dentro del ataúd. Y en la pantalla de los familiares aparece un nombre imposible: mamá. El silencio del luto fue profanado por una vibración eléctrica que brotaba del interior del cajón sellado. Los rostros palidecieron cuando los hijos de María González sintieron sus propios teléfonos vibrar en sincronía. En las pantallas, un nombre imposible parpadeaba con una luz espectral. Al contestar, una respiración agónica y una voz quebrada desde el más allá susurró: «Está muy oscuro y no puedo moverme». El terror apenas comenzaba. María González, de 62 años, no era una mujer que creyera en lo sobrenatural, pero su muerte el 14 de marzo a las 2:17 de la madrugada desafió toda lógica biológica. Tras meses de una enfermedad degenerativa que le arrebató el habla y el movimiento, los monitores del hospital marcaron una línea plana definitiva. No hubo espasmos, ni dudas, ni hálito de esperanza. El médico de guardia certificó la muerte legal con la frialdad de un sello administrativo. El cuerpo, preparado bajo protocolos estrictos y un embalsamamiento estándar, fue colocado en un ataúd de ocle macizo. La pequeña ciudad, donde los rumores son más persistentes que la verdad, se reunió en el cementerio municipal bajo una neblina baja que parecía ocultar secretos ancestrales. Nada indicaba un error. María estaba oficialmente muerta, su carne fría y sus pulmones colapsados. Sin embargo, el ambiente en el cementerio era pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los presentes se erizara sin razón aparente. El sacerdote recitaba las oraciones finales con una voz monótona, ignorando que, bajo la tapa de madera, algo estaba despertando, o peor aún, algo estaba utilizando el cuerpo de María como un conducto. El teléfono celular de la mujer, olvidado por un descuido macabro dentro del bolsillo de su mortaja, no debería haber tenido señal ni batería suficiente, pero en aquel lugar sagrado, las leyes de la física estaban a punto de romperse. Justo cuando el sepulturero tensó las cuerdas para bajar el cuerpo a su morada eterna, el primer zumbido electrónico rasgó el aire, transformando un adiós doloroso en una pesadilla que ningún presente lograría olvidar jamás. La llamada duró exactamente 42 segundos, un tiempo que para los hijos de María se sintió como una eternidad en el purgatorio. El sonido no era estática común, era un vacío sonoro donde la voz de su madre, debilitada por una angustia que no pertenecía a este mundo, preguntaba por qué estaban llorando. El caos estalló de inmediato. El sacerdote dejó caer su libro de oraciones sobre el barro, mientras los asistentes retrocedían ante el ataúd que vibraba con una fuerza sobrenatural. Con la policía en camino y los familiares gritando por una exhumación instantánea, los clavos fueron arrancados con una violencia desesperada. Cuando la tapa finalmente cedió, el horror visual superó al auditivo. María estaba allí, en la misma posición rígida, con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Pero el teléfono sobre su regazo brillaba con una intensidad antinatural. No había signos de lucha, ni oxígeno residual en el estrecho compartimento, ni suero en su frente fría. Las autoridades confiscaron el dispositivo de inmediato, pero el desconcierto solo aumentó en el laboratorio forense. Los peritos descubrieron que el teléfono nunca emitió una señal de salida a las torres de telefonía. Para la red global, el aparato estuvo inactivo durante días. Sin embargo, los registros de los familiares mostraban la llamada entrante con una precisión aterradora.
Se ordenó una segunda autopsia bajo estricta vigilancia, confirmando lo imposible. María no pudo haber hablado. Sus cuerdas vocales estaban atrofiadas y sus pulmones estaban llenos de fluidos post-mortem. No fue un caso de catalepsia ni un entierro prematuro. Fue algo más oscuro, un eco de conciencia que utilizó la tecnología para gritar desde el abismo de la muerte, dejando a los investigadores sin respuestas y a la familia sumida en un terror psicológico permanente. Las teorías intentaron llenar el vacío de la explicación científica, pero cada hipótesis fallaba ante la evidencia física del caso. Algunos expertos en parapsicología sugirieron que el cerebro humano, antes de la desconexión total, podría emitir una descarga eléctrica residual tan potente que fuera capaz de interferir con frecuencias de radio cercanas, una suerte de firma energética del alma atrapada en el hardware. Otros hablaron de una coincidencia técnica imposible, un fallo de sincronización en la red que replicó una llamada antigua en el momento más inoportuno. Pero nada explicaba las palabras exactas de María, describiendo la oscuridad de su propia tumba. El cementerio municipal se convirtió en un lugar de peregrinación para buscadores de lo paranormal, quienes afirmaban que los medidores de campos electromagnéticos se volvían locos cerca de la fosa de la familia González. Los hijos de María, acosados por el trauma, comenzaron a recibir informes de que otros teléfonos en la ciudad estaban experimentando interferencias similares, escuchando susurros femeninos en medio de llamadas privadas. La tensión en la pequeña comunidad alcanzó su punto máximo cuando el técnico que analizó el teléfono original renunció a su cargo, alegando que el dispositivo se encendía solo por las noches para mostrar fotos de la familia que habían sido borrados años atrás. No había virus informático capaz de explicar tal comportamiento. La realidad es que el teléfono se había convertido en un objeto maldito, un puente entre el plano físico y una dimensión de dolor, donde María, o lo que quedaba de ella, seguía intentando comunicarse a través de todo medio. La lógica se desmoronaba ante la posibilidad de que la muerte no sea un silencio absoluto, sino una frecuencia de radio a la que nadie, bajo ninguna circunstancia, debería intentar sintonizar por miedo a lo que podría responder desde el otro lado. Un año exacto después de aquel funeral traumático, el silencio volvió a romperse de la forma más cruel imaginable. Los hijos de María, que habían intentado reconstruir sus vidas lejos de los rumores, recibieron un mensaje de texto simultáneo. El número de origen estaba inactivo y el dispositivo original había sido destruido por orden judicial meses atrás, pero el mensaje llegó con una claridad digital espeluznante. Sigo escuchando susurros. Esas 3 palabras sellaron el destino de la familia González, confirmando que la pesadilla no terminó con el entierro. La pregunta que queda flotando en el aire frío de aquel cementerio no es si María estaba viva, sino qué parte de nosotros sobrevive en los datos, en la estática y en los circuitos de un mundo hiperconectado. Es posible que nuestra conciencia quede atrapada en una red de la que no puede escapar, condenada a repetir su agonía a través de pantallas y altavoces. El caso de María González permanece en los archivos de lo inexplicable, como una advertencia sobre la delgada línea que separa la vida de la muerte en la era digital. Hoy, cuando camines solo por una Roma oscura y tu teléfono emita ese sonido familiar de una llamada entrante, tómate un segundo para mirar la pantalla. Si el nombre que aparece pertenece a alguien que viste ser enterrado, recuerda que contestar podría significar abrir una puerta que nunca podrás volver a cerrar. El silencio de la tumba ya no es garantía de paz, y María sigue allí, en algún lugar entre los ceros y los unos, esperando que alguien más escuche lo que los muertos tienen que decir sobre la oscuridad que nos espera a todos al final del camino.